Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche, aunque todavía aquí se ve el sol por la ventana. Saben que estoy por Texas y pues no me acostumbro a decir buenas noches cuando está el sol todavía, pero aquí estamos para la gloria del Señor con la ayuda suya, luego de un día intenso, eh, tratando de exhortar, de animar, de reconciliar parte del cuerpo, ¿verdad? Shalom Jackie. Y hoy vamos a hablar de eso, del shalom del Señor. Ese shalom que tanto menciona la palabra, que dice que el Señor, nuestro Yahshua, es príncipe de paz. Y shalom es mucho más que una paz temporal. Es mucho más que tener un momentito de tranquilidad. El shalom es plenitud. El shalom es bienestar. El shalom es salud. El shalom es reconciliación. El shalom es plenitud completa en cuerpo, alma y pensamiento. Eso es shalom. ¿Y qué nos dice la palabra? En Hebreos 12 me dice: buscad la paz, el shalom con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y mucho hablamos de la santidad, pero a veces tenemos la mala costumbre de dejar a un lado esa primera parte del texto, ¿verdad? Y dice que busquemos la paz en el original shalom, shalem, y hay otras palabras que yo no las sé pronunciar, ¿verdad? Pero todas nos indican que necesitamos buscar el bienestar, la reconciliación con todos. Y nos dice que si no buscamos la paz con todos, no veremos al Señor. O sea que no es solamente la santidad, no es solamente hablar de la santidad y de lo que yo creo que es la santidad. La palabra me dice bien claro: buscar, esforzarse, buscar, hallar esa paz con todos, en tanto sea posible, dice otro texto, porque tampoco es que vamos a forzar las cosas. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad? Y mientras no se consiga, vamos a estar orando por las personas con las cuales tenemos nuestras situaciones, hasta que Dios rompa esa cadena y podamos encontrar la paz con todos. Entonces tenemos que aprender que le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a la santidad, que es importante, pero no es menos importante buscar la paz con todos. ¿Y por qué? Porque si yo no tengo paz con mi hermano es porque yo no lo sé amar, y si yo no sé amar es porque yo no me amo yo, porque dice la palabra que para yo amar a mi hermano tengo que amarme yo. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, si yo no sé amar, yo no me sé amar a mí, y no puedo decir que amo al Señor si no amo a mi prójimo, porque lastimosamente la palabra dice que si no amo a mi prójimo que lo estoy viendo, ¿cómo voy a amar a alguien que no estoy viendo? O sea que dice la palabra: velando que no broten sobre nosotros ninguna raíz de amargura. Ninguna raíz de amargura. Esta es continuación del Salmo 27 de ayer, ¿verdad? Porque el Señor dice que pelea por nosotros. No tenemos que tener un momento de intranquilidad, porque podemos permanecer en paz sabiendo que no tenemos que tener temor a lo que pueda hacer el hombre.
y que no son ellos y que es lo que está operando en ellos, ¿verdad? Si nosotros entendemos eso, vamos a permanecer en paz, no importando las cosas que sucedan ni los que se levanten. Y descubrí, buscando y buscando así información, que el shalom también es la capacidad de resistencia, de tranquilidad en medio de las tormentas, en medio de las situaciones. Es no dejarse doblegar por los vientos contrarios. Dice la palabra que la paz es un fruto del Espíritu también. Y dice que hay otro fruto que se llama templanza. Y la templanza es que cuando viene la tormenta, la palmera se puede mover, pero permanece su tronco firme y no se cae. Permanece en su sitio de origen. Dios les bendiga a todos los que están entrando. Estamos en el tema el shalom del Señor y estamos hablando de que tenemos que buscar ese shalom, esa plenitud, esa tranquilidad, esa reconciliación, esa plenitud en cuerpo, alma, espíritu, en mente y en las relaciones. Porque la palabra nos dice, estar en paz con todo en tanto sea posible, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero hay otra parte. Primera de Pedro 3:11 me dice que la paz, voy a buscarlo porque se lo quiero leer textualmente. Estamos hablando de la paz y la paz, pero en el sentido original que es el shalom. Y el shalom, estábamos diciendo que es plenitud, ¿verdad? Déjenme buscar aquí 1 Pedro 3:11. Mente sana. Exacto, la templanza es mente sana también, y eso es parte del shalom, porque el shalom dice bienestar en todo. Y si yo tengo mi mente sana, tranquila, en tranquilidad, yo no voy a perder los estribos, yo no voy a descontrolarme, yo no voy a herir, yo voy a restaurar, a reconciliar. Entonces les estaba diciendo que 1 Pedro, que está casi al final de la palabra, ¿verdad? Se me pierde. 1 Pedro 3:11 dice: apártese del mal, haga el bien y busque la paz y sígala. O sea, que para yo encontrar esa paz que me dice en hebreo, que tengo que buscarla con todos, tengo que apartarme del mal y tengo que hacer el bien. Muchas veces Pablo incluso nos dijo en un texto, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Pues nosotros tenemos que buscar hacer lo que quiero hacer, lo que es del Señor, apartarnos del mal y hacer el bien. Es algo que es esfuerzo, es búsqueda completa, total y constante. Decidir no hacer lo que me provoca, sino hacer lo correcto, hacer el bien, apartarme del mal, dejar a un lado la venganza, dejar a un lado los rencores, la rencilla, los pleitos y las disensiones. Los chismes y las murmuraciones no caben dentro de una mente que tiene paz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea que una persona que está en paz puede alcanzar ser justa. Porque si está completamente en paz, va a alcanzar la justicia, ¿verdad? La palabra me dice que el Señor nos guarda en completa paz aquel cuyo corazón
en Él persevera. Entonces, otra forma y una herramienta para yo mantener la paz, una vez más, es escudriñar la palabra. Es mantenerme en la palabra. Si yo estoy llena de la palabra, yo no le voy a dar lugar al diablo. Yo no le voy a dar lugar al enemigo. Entonces mantenemos la paz. Dice la palabra también que Yahshua en Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que aquello que nos roba la paz, que no nos deja estar en plenitud, el castigo de nuestro tormento, el castigo de nuestras acciones. Las consecuencias del pecado siempre llegan, pero después de que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo y estamos viviendo en rectitud y estamos viviendo en la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que gobernar nuestras vidas. Y somos seres humanos. Y hay veces, el mismo Cristo dijo, airaos, pero no pequéis, no se pongan eso sobre su enojo. Yo puedo tener una diferencia. Y te voy a tomar de ejemplo, Marsha, porque eres la que veo conectada. Yo puedo tener una diferencia con Marsha y no estar de acuerdo en algo. Y me puedo enojar, ¿verdad? Dios nos libre que nos pase eso, ¿verdad? Pero yo tengo que resolver mi situación con Marsha de inmediato. Yo no puedo permitir que se acumulen días y días y días, porque nos crece raíces de amargura y nos roba la paz. ¿Y sabes quién es el que roba? La palabra me dice que el enemigo de tu alma y de la mía, Satanás, Lucifer, que el Señor los reprenda, ¿vino para qué? Para hurtar, matar y destruir. Te quiere robar la paz. No, Marsha. El enemigo te quiere robar la paz, pero tú no lo puedes permitir. Nosotros tenemos nuestras armas para combatir al enemigo. La palabra dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. La palabra me dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Si yo estoy errando, la palabra me tiene que enderezar ese camino. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado Yahweh nunca desprecia. O sea que a través del arrepentimiento adquirimos paz. Y a través de que venimos a Cristo por la cruz del Calvario, adquirimos paz. Y ese shalom, los judíos lo tienen como un saludo. Jesús o Yahshua entraba a cada hogar y decía, Shalom, la paz sea con ustedes. Shalom Elehei. Algo así que se dice, a mí me tienes que corregir porque yo no lo sé pronunciar, pero la cuestión es que yo entiendo más o menos lo que es, ¿verdad? La cuestión es que el Señor decía, paz a vosotros. En cada hogar que entraba. Y cuando envió a los discípulos, le dijo, van a ir de dos en dos y van a decir, paz a vosotros. Donde no los reciban, no van a pelear. Van a sacudir el polvo de sus pies y van a seguir caminando para el próximo lugar. Hablando de la evangelización, hablando de personas que no son creyentes, hablando de personas que no le servían al Señor cuando los discípulos iban a evangelizar. Así que aún con los incrédulos, nosotros tenemos que mantener la paz. Y no nos podemos poner a pelear.
porque no son ellos, es lo que opera en ellos. Y el shalom del Señor nos tiene que fortalecer y nos tiene que inundar con su plenitud en momentos de dificultad, en momentos difíciles, en momentos de tormenta, en momentos en que todo el mundo nos traiciona, nos dan de golpe, nos dejan solos. Cuando nosotros recibimos lo que menos esperamos, el shalom del Señor tiene que estar sobre nuestras vidas. Podemos tener un mundo completo en contra, pero ¿sabes qué? En Proverbios me dice que si yo le soy fiel al Señor, Él pondrá hasta mis enemigos de acuerdo conmigo. Y yo te lo puedo dar por testimonio porque yo los he visto. Yo he visto personas que me hicieron la vida imposible en un momento dado. Y yo estaba apartada. Yo estaba yendo a la iglesia, pero estaba haciendo y deshaciendo en ese entonces. Y aún así el Señor tuvo misericordia, me habló delante de todos, me puso en gracia y luego ellos vinieron a donde mí a pedirme administración cuando me reconcilié. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Porque su gracia está sobre nosotros. Y si su gracia está sobre nosotros, su paz nos inunda. Y no podemos perder la paz. Es algo que tenemos que atesorar. Y tenemos que trabajar para estar en paz con todos, reconciliándonos con todos, aunque duela y aunque dé trabajo. Porque la palabra me dice en Gálatas 5 de unos frutos que tenemos que dar. Y dentro de esos frutos, y hemos estado hablando en todos los mensajes sobre los frutos, que tenemos que dar amor, que tenemos que dar paz, exhibir la paz, tenemos que tener templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben cuáles son los frutos. Hay un estudio bíblico que yo hice hace unos años en YouTube sobre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Pero volviendo al tema de la paz, dice, porque yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si mi pensamiento no está perseverando en él, puedo perder la paz. Si mi pensamiento se llena de codicia, se llena de egoísmo, se llena de rencilla, pierdo la paz. Y estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo que puedo utilizar para bendecir el nombre del Señor y dar por gracia lo que por gracia recibimos y extender el Evangelio a toda criatura. Y de camino estoy dando mal testimonio. Y sabes que la palabra me dice que todos daremos cuenta de todas nuestras obras. Aunque la palabra me dice que la salvación no es por obra, pero daremos cuenta, porque por eso es que luego vienen, como uno dice, las graduaciones del Señor y los galardones. No es por obra, pero como decía Pablo, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por las obras. Muéstrame tu obra sin fe y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque la fe produce acción. La fe produce un cambio. La fe produce una regeneración. La fe produce un testimonio. Y eso nos lleva a dar frutos. Y eso nos lleva a dar testimonio. Y eso nos lleva a dar obras. Porque dice la palabra que somos creados para buena obra. Y es la palabra. Es la palabra. Así que el shalom es plenitud. Los judíos, amén, Jackie. Los judíos lo tenían como saludo porque Jesús, Yahshua, les enseñó, les modeló que dentro de cada hogar que iban a saludar shalom.
y van a saludar paz a vosotros. Nosotros tenemos que comenzar a llevar, a entrar el evangelio con paz. Como en un hogar donde las tinieblas están, donde el enemigo está haciendo estragos con el matrimonio, vamos a entrar así de golpe. Lo primero que tenemos que decir, paz a vosotros, para que las tinieblas retrocedan. Porque cuando el shalom de Dios desciende y toma control, no hay hueste espiritual que se interponga. Nosotros llegamos, shalom, paz a vosotros, la paz del Señor. Y además de que era un saludo, significaba que esa persona que tenía el shalom del Señor, que recibía el shalom del Señor, que trabajaban por el shalom del Señor, tenían una plenitud tan firme que las situaciones no los iban a mover. Por eso ustedes ven en Israel que tienen tantos ataques de tantas naciones en contra y ellos permanecen. Netanyahu los otros días salió y dijo: nosotros hemos tenido éxito porque tenemos la Torá. Nosotros hemos permanecido porque permanecemos en la Torá, permanecemos en la palabra. Y Netanyahu está bien consciente del efecto de la palabra. La estudian. Y si nosotros estudiamos la palabra y le decimos al Espíritu Santo que ya nosotros tenemos una ventaja, que nosotros hemos reconocido a Yahshua como nuestro Señor y Salvador, tenemos el Consolador, le decimos al Espíritu Santo: dame de tu paz, dame de tu shalom. Él lo va a dar, pero hay que trabajarla, porque la palabra me dice que hay que buscarla, y para buscarla hay que, menguar en la carne, hay que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y entonces, volviendo al hecho, al punto de que además de tener ese shalom que nos reconcilia con nuestro prójimo, que nos da paz mental, espiritual, física, nos da salud. Shalom también es salud. Shalom significa salud, bienestar, plenitud, significa mente sana, significa muchísimas. El shalom tiene mucho significado, mucho más allá que un saludo normal. Es una plenitud, es completo. Entonces, si usted tiene el shalom del Señor, lo busca como dice la palabra, yo le puedo asegurar a usted que usted puede permanecer firme sin fluctuar, aún en medio de las tempestades. Y como le estaba diciendo, esta mañana yo posteé que esta mañana madrugada había tenido un sueño donde yo estaba en una barca, en un barco frente a Puerto Rico, y ese barco se movía como en una tremenda turbulencia. El agua estaba bien agitada, estaba bien fuerte. Yo lo posteé esta mañana. Ese barco estaba justo al frente. En una revelación anterior, hace años, el Señor me metió por dentro del agua y me sumergió, y yo peleé con Leviatán. Yo tuve una pelea en un sueño con ese demonio Leviatán, y ese demonio se iba a levantar, iba directo hacia la isla, y yo peleé con esa cosa y fue fuerte. Pero además de pelear con Leviatán en ese sueño, el Señor me sumergió dentro de las aguas y yo vi a Puerto Rico por debajo. Y esta madrugada yo volví a ver sin sumergirme. Esta vez no me sumergió, pero se veía clarito las placas tectónicas y se veía todo alrededor y el pico donde está la isla asentada. Y estaban esas aguas turbulentas.
y yo gritaba hacia la isla, como si la isla me pudiera escuchar desde la barca. Y yo le gritaba, se los estoy diciendo, se los dije, y no se prepararon. Esto ya viene, está de camino. Y desperté. Pero aún en medio de aquella turbulencia yo tenía paz. Mi desesperación era por los que no habían hecho caso, por los que no habían obedecido, por los que no se prepararon. Pero yo tenía paz. Y el Señor nos decía ayer, y después me escribe Miguelina, que también el Señor le dijo de madrugada antes de ayer, que Él nos guardará en su tabernáculo. Y esa es una promesa hermosa. También Joana García me escribe que el Señor le había dado esa palabra hace unos años. Y el Señor las promesas las cumple porque Él es fiel y verdadero. Y nos va a guardar. Él nos guarda en su tabernáculo. Aquellos que estamos buscando al Señor en espíritu y en verdad y estamos viviendo la palabra. Porque para hacernos de las promesas tenemos que vivir la palabra. Porque es parte. La promesa es parte de la palabra, pues hay que obedecerla, ¿verdad? Pero eso es una parte que repetí de ayer. Y dentro de toda la situación que vaya a ocurrir o que ocurra, como hablábamos ayer, la palabra me dice que no tenemos temor a malas noticias, porque nosotros sabemos en quién estamos confiados. Entonces, nos corresponde empezar a orar y empezar, si no lo hemos hecho antes, a buscar la paz con todos, en tanto sea posible, a buscar esa plenitud, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay que trabajarla, pero se puede. Y tenemos que urgirnos ser revestidos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que llenarnos de la palabra para que la palabra sea la que nos guarde. Porque dice la palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, para obtener la paz, no pueden haber enemistades, no pueden haber disensiones, no pueden haber escarnios y contiendas. Y hoy voy a traer, aparte dentro del mensaje, algo que está sucediendo. Cuando el Señor habló o mostró a Efraín Rodríguez sobre un asteroide y todo lo que pasó, luego se levantó, fue a un canal, etcétera, y luego se levantó y habló sobre Rashki, y Rashki le contestó, y todo ese revolú que fue público. El Señor a mí me metió en un ayuno de 3 días antes del clamor a Dios. Y el Señor me dio una palabra que me la reservo porque es algo muy personal de uno de ellos. Y además de eso, me puso a gemir. ¿Por qué? Porque el problema no fue que ellos tuvieran situaciones. El problema fue que a raíz de eso se levantó escarnio dentro del pueblo. Un bando y el otro bando. Un grupo y el otro grupo. Y los dos grupos son parte, porque yo no estaba en ese revolú. Los dos grupos forman parte del cuerpo de Cristo. Y no podemos escarnecernos. ¿Y qué pasa? Que hoy día, yo estaba en el Facebook y veo una persona que nuevamente, de otra situación, expone una situación que está teniendo con otra sierva, y las dos están haciendo comentarios públicos y se están escarneciendo. Ahorita yo escribí
que por favor no me hablen de ningún siervo, sierva del Señor, nadie que se ha apartado, nadie que ha sido parte del cuerpo de Cristo. No me hablen, no me pregunten, no me pidan la opinión, porque no lo voy a decir. Yo me voy a quedar en silencio. Yo lo único que hice fue exhortarles para que dejaran de escarnecerse y que lo pusieran, que dieran testimonio, porque esto le hacía daño al evangelio. Y eso estaba en los comentarios, y una de ellas borró los comentarios y la otra me sacó, porque la otra era parte de mis contactos y ya no está dentro de mis contactos. Yo no lo digo por hablar de ellas, ni por hablar de Efraín. Dios me libre, tenga o no tenga razón, haya cometido o no sus errores, igual que Rashki. Son siervos y siervas del Señor, y yo no tengo la autoridad para ponerme a hablar de nadie. Y para buscar la paz tenemos que aprender que no seamos escarnecedores. El juicio que viene sobre Puerto Rico y el mundo, sobre la iglesia más que nada, es porque la iglesia ha fallado. Para tú poder hallar paz que sobrepasa todo entendimiento, tú tienes que estar en paz con todo. Y si tú estás escarneciendo el cuerpo de Cristo, desmembrando el cuerpo de Cristo, tú no tienes paz. Te falta paz. Y yo entiendo cuando una persona está dolida. Y yo entiendo cuando una persona está herida, lacerada, tenga o no tenga razón. Pero eso no nos da derecho a exponer públicamente nada. La palabra me dice a mí que hay un orden para exhortar. Si yo tengo un problema, y te voy a tomar de ejemplo y aquí porque tengo la confianza. Si yo tengo un problema con Jackie, Dios nos libre y nos ayude, yo voy a hablar con Jackie directamente. Y la palabra me dice que si ella o yo permanecemos en pecado o en error, la otra persona va a llamar a 2 ancianos de la iglesia. Y si aún se permanece en ese pecado o error, se llame a la junta de la iglesia. Y si aún así permanecen, que se lleva al pleno de la iglesia local. No es en redes sociales, no es en público, no es para avergonzar a nadie. Tiene que ser fruto del Espíritu: amor, paz, templanza. Y si yo tengo esos frutos, yo voy a procurar primero que nos reconciliemos. Y no voy a dañar el testimonio del evangelio, porque el fuerte que viene de parte del Señor viene porque nos estamos escarneciendo. En la nota que yo escribí del día que yo me quedé de madrugada, toda la madrugada, orando, diciéndole: Señor, ¿por qué Puerto Rico? Señor, ¿por qué Puerto Rico? Señor, me duele Puerto Rico. Señor, ¿por qué viene juicio para Puerto Rico? El Señor me contestó y me cayó la boca. Y el 20 de enero de 2011 el Señor me dictó todos los porqués. Y está escrito en una nota en el Facebook. Y la primera palabra que me dijo fue: escarnecedores espirituales, porque se dividen entre ellos mismos, se laceran. Y no podemos ser un cuerpo si nos estamos lacerando, porque yo no me voy a flagelar. Así como yo no me voy a hacer daño a mí misma, el cuerpo no se debe de hacer daño a sí mismo. Y el cuerpo tiene que sujetarse a la palabra. Exacto. Amén. Una de las razones por la cual el pueblo de Israel se mantuvo 40 años en el desierto fue la murmuración. Y la murmuración no importa si sea verdad
o sea mentira, es murmuración. Y el escarnio, no importa, sea verdad, sea mentira, es escarnio. Y si dice la palabra, busca la paz con todos en tanto sea posible, ¿qué yo hago hablando de mi hermano? ¿Qué yo hago hablando del cuerpo de Cristo? ¿Qué yo hago poniendo público las situaciones que nos están dividiendo? Sí. Y como duele eso, Marsha, que el cuerpo de Cristo sea el único que se lacera a sí mismo. El único grupo que se hiere entre sí, que hiere sus soldados. Y la palabra me dice que una casa dividida no puede permanecer, por eso es que estamos perdiendo terreno. La palabra me dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero es una iglesia unida, es una iglesia en un mismo sentir, un mismo espíritu, como lo tenían en la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común, que vendieron sus cosas para que todos comieran en la misma mesa y compartían todo, porque no había necesidades entre ellos, porque todo era con todos. Y eran un solo cuerpo. Y hoy que estamos más cerca de la venida del Maestro, más cerca de ese gran encuentro con nuestro Mesías, estamos más divididos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que romper los esquemas que nos separan. Y esto no estoy hablando de ecumenismo. No puedo decirle malo a lo bueno. Es que el cuerpo de Cristo es cuerpo de Cristo. No puede seguirse lacerando. Tiene que reconciliarse. El Mesías, cuando extendió sus brazos en una cruz, resucitó para abrazarnos con su amor. Pagó el precio de nuestro dolor. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nos unió a él. Estábamos fuera, no teníamos ninguna oportunidad. Estábamos condenados al mismo infierno. Y nosotros somos el olivo injertado. Nosotros los gentiles, los que venimos a través de la sangre de Cristo después del sacrificio del resto del mundo, aparte de Israel, que son el tronco, que son las 12 tribus, nosotros somos el olivo injertado. Y aún así nos seguimos dividiendo, cuando tendríamos que estar más que agradecidos por la oportunidad de ser salvos y defendernos unos a otros del enemigo y cubrirnos. No es posible. Dice la palabra que la lengua enciende el infierno. Mejor cállese la boca. No diga nada y espere en el Señor. Dice la palabra que en la mucha palabrería hay pecado. Y nosotros, si queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que someter la carne y tenemos que apretarnos la lengua y mordérnosla antes de hablar y escarnecer. Porque ¿sabes qué? Que los escarnecedores son burladores. Y la palabra me dice bien claro dónde van a terminar los burladores. Así que si usted quiere arrebatar la corona de vida, si usted quiere llegar a ver al Maestro, más le vale que no escarnezca. Más le vale que aguante su boca. Y más le vale que domine esa lengua. Porque si no, la salvación está en juego.
La salvación está en juego. Y eso no tiene nada que ver con que el Señor nos hace justicia, porque yo lo he visto. Pero en el camino para hacernos justicia, no podemos ni gozarnos del mal ajeno, ni tampoco podemos pedir que los talen. Tenemos que amar misericordia, como dice la palabra. Dice la palabra, ¿qué me pide el Señor? Amar misericordia y humillarme ante mi Elohim. Así que una vez más yo les hago una exhortación. Reconcíliate con el Señor. Pero antes de reconciliarte con el Señor, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana. Arrepiéntete del escarnio, arrepiéntete de los chismes, arrepiéntete de la murmuración. Yo comienzo por mí. A mí me ha pasado, hay veces que yo en una conversación casual puedo decir un comentario, o me hablan de una persona y puedo decir algo que no deba de decir. Por eso es que es tan difícil frenar nuestra lengua, y tenemos que seguir sometiendo la carne, porque todos podemos fallar, pero cada día tenemos que frenarla más, hasta que tengamos el dominio completo, dominio propio, otro fruto del Espíritu. Mejor nos callamos la boca y que el Señor se encargue. Si el Señor sabe las cosas. Así que si usted quiere paz, se tiene que reconciliar con su hermano, tiene que arrepentirse, tiene que buscar la paz con todos, tiene que buscar la paz con todos, trabajarla, permanecer su mente en la palabra, porque aquel cuyo pensamiento en mí persevera, el Señor nos guardará en su paz, en su shalom. Y recuerde que el shalom no es solamente una paz pasajera. Yahshua nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No es como el mundo la da, no es pasajera, no es temporera. Es la plenitud de su paz, su bienestar, su salud, su tranquilidad mental, su salvación. Es plenitud completa de cuerpo, alma y mente. Amén, Iris. Y hoy es un buen día, Iris. Hoy es un buen día, porque hoy podemos permitirle al Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón. Hoy podemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Hoy puedo permitirle al Señor que quebrante nuestra vida y nos lleve a arrepentimiento genuino, para que entonces busquemos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y que la plenitud de Dios, la plenitud de Yahweh, sea sobre nosotros en su paz. Y esa paz nos va a fortalecer en el día malo. Esa paz nos va a mantener firme. Esa paz no nos va a dejar menguar en el momento de la dificultad, de la persecución. El pueblo de Israel tenía los pueblos enemigos detrás. Hoy día tienen a Rusia haciéndole frente. Y ellos no pierden la paz, porque ellos saben que en la Torah han encontrado refugio, en la palabra, porque permanece su mente, cuyo pensamiento en él persevera. Esa es la idea. Y si ya el castigo de mi paz fue sobre Yahshua, ¿qué yo hago perdiendo la paz? ¿Qué yo hago perdiendo la paz? Si la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón, dice la palabra.
Mi corazón no tiene que gobernar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que en cualquier situación, usted se va a permanecer firme. Dios te bendiga, jefa. Rosita Rodríguez. Es un gozo tenerte en el video. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos va a llevar a enfrentar cualquier lucha que nos podemos sacudir. Le dije, la templanza, que se mueva la palmera, pero yo permanezco firme en la palabra, y esa palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Así que esto es como si fuera una continuación de el Salmo 27 de ayer, del mensaje de ayer. La paz que el Señor nos quiere dar, ese shalom, es plenitud total. Es que no nos saquen de foco, que no nos desenfoquen las situaciones alrededor, ni el que hablen, ni el que dirán, ni el que se levanta en contra. Que tiren, dice la palabra, resiste al enemigo, al diablo, Señor reprenda, y él tiene que huir de nosotros. Y yo lo he visto, tiene que huir. Así que usted, con la autoridad del Padre que nos ha dado a través del Hijo, en Efesios 1, que dice la autoridad de Cristo le fue conferida a la iglesia por el sacrificio de la cruz, usted se pare firme y no deje que le roben la paz. Ahora tampoco habrá puertas. No use su lengua para herir, no use su lengua para escarnecer, no use su lengua para chisme, no use su lengua para murmuración. No habrá puertas, porque o somos o no somos. Si vamos a creer la palabra, la vamos a creer completa, no lo que nos convenga nada más. En la mucha palabra hay pecado. Mejor nos callamos la boca y que el Señor pelee por nosotros, porque dice su palabra, el texto que más le he repetido a una persona en estos días: Yahweh peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y esa tranquilidad es el shalom de Dios. Es el shalom que nos da a través de Yahshua, nuestro Salvador, que en Isaías 53 nos dice que ya pagó el precio, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, ¿qué hacemos dejando que nos arrebaten esa paz? Plenitud de paz sea sobre nosotros y empecemos a dar frutos del Espíritu para que nadie nos robe la paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video te ha edificado, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algún testimonio o tienes algún comentario, lo puedes hacer al finalizar el video ahora, cuando se publique. También me puedes escribir vía Facebook, en YouTube cuando lo suba, o por WhatsApp. Estoy a su disposición. El shalom de Dios sea sobre todos nosotros. Dios te bendiga.